continuamos con nuestro apasionante estudio de los libros, recorriendo todos los libros de la Biblia, y ya vamos por Segunda de Reyes. Así que prepara tu anotador, tu lápiz, tu papel, tu Biblia y todo ahí para continuar con nuestra serie de enseñanza, los libros de la Biblia. Dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 9, ya arranca este texto dándonos una enseñanza impresionante. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. ¿Qué te parece? Haciendo cosas ocultas ante el Dios que todo lo ve. Tenemos que tener esa conciencia, nosotros como hijos de Dios, de que los ojos del Señor recorren la tierra, que por más cueva que nos podamos esconder a hacer alguna cosa, los ojos del Señor están allí. Así que como dice David, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me escaparé de tu espíritu? Si me remontare a la montaña, al abismo, al profundo mar, allí tú estás. Si me fuese a otro planeta, allí tu mano me alcanzará. Así que tengamos este pensamiento, y ese pensamiento produce un temor reverente y produce en nosotros un amor profundo por el Señor, de tener cuidado con lo que hacemos porque nada está oculto al Señor. Este libro de Segunda de Reyes continúa la historia de los dos reinos divididos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Les recomiendo que la puedan escuchar. Los dos reinos están separados. Y está el profeta, aparece en escena el profeta Eliseo, que sustituye a Elías, que es arrebatado por un carro de fuego. Entonces Eliseo viene testigo de Dios para el pueblo, y ambos de verdad y gracia, llenos de verdad y gracia. No eran profetas truchos, que profetizaban prosperidad y auto nuevo, ¿no? Eran profetas que te decían las cosas en la cara y guay cuando Dios habla, ¿no? Elías y Eliseo fueron dos profetas que ejercieron una fuerte oposición contra la religión cananea que algunos reyes habían introducido dentro de Israel. Hoy me comentaba uno de los pastores de Casa de Oración que hay un fenómeno que existe, que hay mucha gente que sale de sus iglesias porque posiblemente escucharon alguna prédica de Casa de Oración, lo escucharon al pastor Chuy Olivares, y vienen a Casa de Oración, pero vienen llenos de costumbres y de cosas que traen ellos de su otra doctrina, ¿no? Y quieren mezclar esa doctrina con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Entonces eso no funciona, porque fíjense lo que le pasó a Israel por meter costumbres cananeas, sus ídolos, sus doctrinas, podemos decir, y Dios los había reprendido fuertemente. La fortaleza de Israel radicaba en los líderes consagrados a Dios, ya no en ellos mismos, porque no se consagraban, pero siempre Dios se preciaba y proveía de hombres y mujeres santos que instruían al pueblo y llamaban al arrepentimiento, y siempre había un remanente fiel. No eran todos, no era que había un avivamiento nacional o que venía el fuego del cielo, de la unción y todo eso, no. Eran un grupito que consideraban escuchar a esos profetas y se arrepentían y se volvían a Dios. Entonces, estos profetas, estos hombres y mujeres de Dios consagrados, lo hacían con la voz, la palabra, y no con ejércitos poderosos. Los profetas eran su verdadera defensa. Y ¿sabes qué me recuerdo ahora? Que un día hablando con uno de mis jefes, en el tiempo que yo trabajaba secularmente, y judíos, siempre trabajé con judíos, y él me dijo algo que me quedó, porque siempre es interesante, si tenés alguna relación con algún judío que podés conversar, siempre vas a sacar algo interesante. Y él me dijo, nuestra verdadera fortaleza no está en los misiles que tenemos, nuestra verdadera fortaleza no está en los soldados que podamos tener o el poderío militar. Nuestra verdadera fortaleza son esos hombres que están rogando a Dios en el muro de los lamentos y están enseñando la Torá en la yeshiva. Entonces eso yo lo traslado acá, ¿no? A la verdad de Dios, al camino
al camino santo y completo de Dios, ¿no? Que tenemos al Dios de Israel, pero también tenemos al Mesías. El poder, nuestro poder radica en nuestra consagración a Dios, no en tu cuenta bancaria, no en tu trabajo, no en tus títulos, en tus capacitaciones, en tus herencias. Tu verdadera fortaleza radica en tu consagración a Dios. Bueno, en aquel tiempo sufrían ellos las continuas amenazas de los sirios, aunque eran mucho peores que los asirios. Los asirios eran sanguinarios también, asesinos terribles, quienes finalmente acabaron por conquistar y deportar al reino del norte. Por lo tanto, quedó solamente Judá, el sur, que se mantuvo unos años más hasta que a su vez ellos también fueron con su desobediencia y fueron llevados por los babilonios de Nabucodonosor. Otros profetas también dieron testimonio y sufrieron por su fidelidad. El libro de Reyes da especial prominencia al ministerio de los profetas, en contraste con los libros de crónicas, que veremos más adelante, donde los sacerdotes y los levitas son los que más se notan más a menudo en esos libros. Aquí, en nuestro libro de hoy, Segunda de Reyes, no veremos a ningún rey creyente en Israel. Si vos buscas algún rey piadoso, no vas a ver de las 10 tribus. A pesar de la gracia del profeta Eliseo, tremendo hombre de Dios. El aumento de la maldad en Israel lleva a que la tierra sea invadida por el rey de Asiria, quien los saca de su tierra y los lleva en cautividad. Desde esa época se ha perdido de vista a las 10 tribus. Y Dios solo sabe dónde encontrarla y traerla de regreso a su tierra, tal como Él lo hará en días venideros. Bueno, están repartidas por toda la tierra y se ha perdido el rastro de esas tribus. Qué interesante, ¿no? Pero el Señor enseñó en su sabiduría, reunirá a todas las tribus para el tiempo final, para salvar a su pueblo, Israel, cuando el Señor venga. En Oriente, lejano Oriente, donde están los chinos, donde están los vietnamitas, ahí hay pueblo de Israel. Donde están los morenos, los etíopes, los morochos, ahí también. Algún que otro mexicano también será judío por ahí, así que no se preocupen los mexicanos. Judá continuó en la tierra por algún tiempo más, y los reinados de los dos reyes piadosos, Ezequías y Josías, que son reyes que hay que rescatar. Ellos se yerguen tan de forma hermosa en contraste con la tendencia general decadente. Bueno, yo acá extraigo una enseñanza impresionante que ahora, en este momento, el Señor me pone, de que a veces, si bien no somos una casta de reyes, pero sí en tu familia, quizás hay familias numerosas, ¿no? Y todos andan lejos de Dios, todos andan en contra. Pero qué bueno es marcar la diferencia como estos reyes piadosos, Ezequías y Josías, que estaban rodeados de corrupción, rodeados de herejía y de apostasía, pero ellos decidieron ir en pos de Dios. Entonces, no hay excusa si tu familia es un desastre, si tus hermanos son un desastre, si tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tatarabuela y tus hijos son un desastre, vos podés hacer la diferencia de buscar a Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Con todo, ambos reinos terminaron en la tristeza del fracaso humano, y con el tiempo Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Conocen, y veremos más adelante los apasionantes libros de Esdras, Nehemías, Daniel. Queda mucho por delante, así que no te enfríes en el estudio, ¿eh? Este es otro de solemne amonestación en su aplicación a nosotros, Segunda de Reyes. Y nuevamente enfatiza la equidad y la verdad al gobernar en este caso a un pueblo. Entonces también aquí sacamos otra enseñanza rápidamente como padres, ¿no? Cómo gobernamos nuestra casa. Hay preferencia, un hijo es más amado que el otro, le damos más a uno y al otro no le damos nada o le damos menos. Acuérdense lo que le pasó a Jacob, ¿no? Y tantos ejemplos que tenemos. La equidad, en la equidad hace falta sabiduría para llevar adelante, para gobernar una casa, por ejemplo.
Entonces, Segunda de Reyes nos enseña a través de los malos reyes cómo fracasaron ellos por su inequidad, precisamente. Porque mostrando que el verdadero lugar del hombre es la del sometimiento completo, más que prominencia y autoridad. El que quiere tener autoridad primero tiene que estar sometido a Dios. Dijo aquel centurión que se presenta ante el Rey de Reyes, ¿no?, hecho hombre, y le dice, el Señor le dice, voy a ir a tu casa a sanar a ver a ese enfermo. Y este centurión le dijo, no, Señor, no soy digno que entres. Yo tengo soldados que yo le digo, va para allá y viene para acá, ¿no? ¿Por qué él tenía autoridad? Porque estaba bajo autoridad y él estaba reconociendo la autoridad de Cristo. Amados, no podemos tener autoridad si no reconocemos a nuestro Señor. Las que en todo caso demostraron sobrepasar la capacidad de los hombres, incluso de hombres piadosos. Este pueblo no respetaba ni a los impíos ni a los piadosos. Así que tenemos una tremenda enseñanza en este libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes es en hebreo Bet Malachim. Acuérdense que Aleph, dijimos, primera es la primera letra del alfabeto hebreo, Bet es la segunda letra, Bet Malachim. ¿Cuántos capítulos tenemos en Segunda de Reyes? 25. El autor, bueno, el libro de Segunda de Reyes precisamente no nombra a su autor. La tradición dice que fue el profeta Jeremías el autor de los dos libros, que en realidad siempre fue un libro. En la antigua Tanaj, en la Biblia judía hebrea, había un solo libro de Reyes, como de Samuel también. Pero en la Septuaginta, 300 años antes de Cristo, cuando se confecciona la Biblia, se lo separa en primer libro y segundo libro. La fecha de la escritura de Segunda de Reyes, así como la de primera también, fue escrito probablemente en el 560 al 540 aproximadamente antes de Cristo. 500 años antes de Cristo para redondear. La cronología de nuestro libro, vamos a ver puntos importantes de este libro. Cronológicamente, viste que como es antes de Cristo, el número más grande es más lejos, el número más cerca es más cerca del nacimiento de Jesús. Se divide el reino en el año 930 antes de Cristo, es decir, se divide cuando, recordarán la clase anterior, cuando Salomón apostata, cuando Salomón termina adorando a ídolos y termina tomando mujeres paganas, y a raíz de esa corrupción el pueblo se desató en un desastre y se dividieron. Ahí hubo una confrontación, se dividieron año 930 a.C. Jehú, coronado rey de Israel en el año 841, siempre antes de Cristo. Acab muere en batalla en el año 853. El ministerio de Elías se transfiere a Eliseo. Eso fue en el año 848. Joás, coronado rey de Judá, 835. Termina el ministerio de Eliseo, ya más acá, 797. Jeroboam II, coronado rey de Israel, año 793. Comienza el ministerio de Amós, 760 a.C. Comienza el ministerio de Oseas, 753. Miqueas comienza también él a profetizar en el año 740. Isaías comienza a profetizar en el año 740. Cae Israel del Norte, como vimos recién, en el 722 a.C. Ezequías llega a ser rey de Judá en el año 715. Josías es coronado rey de Judá en el año ya 640. Jeremías, el llorón, comienza él a profetizar en el año 627. Se encuentra el libro de la ley en el templo, 622. Primer cautiverio de Judá, Daniel fue llevado cautivo en el año 605. Segundo cautiverio de Judá, Ezequiel llevado cautivo, 597. Cae Judá, reino del sur, 586. Estos datos son muy interesantes para situarnos
Es importante tener esto en mente y estudiarlo y repasarlo, porque cuando vos predicás, te situás en el tiempo, eso te ayuda a estar ubicarte, ¿viste? Cuando uno dice, ¿fue el año pasado, el mes pasado, o el año pasado o hace 10 años? Bueno, hay mucha diferencia de una cosa a la otra. Entonces es interesante no separar tanto, por ejemplo, a Esdras o a Daniel, el profeta, con Ezequiel, porque son contemporáneos, ahí nomás cerquita están. Porque uno a veces lee la Biblia y dice, este libro está muy lejos de Mateo, entonces, por ejemplo, Segunda de Reyes está muy lejos de Mateo, pero no, estamos hablando de 800 años antes del Señor, no es mucho. Y David reinó 1000 años antes del Señor. Es muy interesante tener todo esto en mente del estudiante que ama las Escrituras. Bueno, el propósito de Segunda de Reyes es obviamente la secuencia del primer libro de Reyes, que continúa la historia sobre los reyes y sobre el reino dividido, Israel del norte y Judá. El libro Segunda de Reyes concluye con el derrocamiento y la deportación de Israel y Judá, Israel a Siria y Judá a Babilonia. Interesante tener esto en mente también, porque no es que todos fueron al mismo lugar. No, Israel, la parte dividida del pueblo, fue a Siria y Judá a Babilonia. Vamos a ver algunos versículos claves de nuestro libro. Segunda de Reyes 17:7 al 8. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de Egipto, debajo la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Otro texto clave sería Segunda de Reyes 22, Segunda de Reyes 22, 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, un rey de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaías de Boscat. E hizo lo recto este rey ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué importantes son los ejemplos, ¿eh? Qué importante. Si tu familia, o sea, todo tu parentela son un desastre, que tus sobrinos, tus nietos y tus parientes puedan encontrar en vos un ejemplo para decir, quiero ser como ese tío, como esa tía que ama a Dios. Qué tremendo, ¿no? Es impresionante. Traten de entenderlo en el Señor. Otro texto, Segunda de Reyes 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Amados, el juicio de Dios, si no hay arrepentimiento, Dios avisó por los profetas, no se arrepintieron, pasó el tiempo y el Señor envió el juicio. Él no se olvida, ¿eh? Así que cuando el Señor nos habla, seamos atentos a su voz. Y el último que escogí acá, Segunda de Reyes, capítulo 8, 19. Hoy va a ser un resumen bastante acotado, así que voy a cenar temprano. Segunda de Reyes 8, 19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aquí vemos, amado, el contraste y la misericordia del Señor. Él prometió destruirla, le amenazó, obviamente hubo un par de enjuiciados por Dios, pero en definitiva Él no destruyó del todo, siempre se guardó un remanente. Veamos un breve resumen de nuestro libro, Segunda de Reyes. A pesar de la caída y la división del reino, los profetas continuaban advirtiendo al pueblo que el juicio de Dios llegará, y llegará muy pronto, pero ellos no se arrepentían. El reino de Israel es repetidamente gobernado por reyes impíos. ¿Vieron? Ellos no se arrepentían y el Señor les ponía reyes impíos. Qué interesante esto, ¿no? Porque a veces echamos la culpa a los gobernantes de lo mal que está todo, pero los gobernantes salen del mismo pueblo, ¿no? Y aunque unos pocos de los reyes de Judá, como dijimos, Ezequías y Josías, que fueron buenos, la mayoría de ellos
alejan al pueblo de la adoración a Jehová. Ni hablar de los pastores malos, ¿no? Que en vez de llevar a la gente a adorar a Dios, llevan a la gente a que lo admiren a ellos, ¿no? A que sus capacidades, sus conocimientos, su música, su templo, qué sé yo. Estos pocos buenos gobernantes, junto con Elías y otros profetas, no pudieron frenar la decadencia de la nación. Fíjate qué tremendo. Hombres de Dios eran llamados, el caso de Elías, profeta de fuego, ¿no? Tremendo hombre de Dios. Ni él pudo frenar cómo se desencadenó esta terrible corrupción en la gente. El reino del norte de Israel es eventualmente destruido por los asirios, como dijimos. Aproximadamente 130 años después, el reino del sur de Judá es destruido por los babilonios. Hay tres temas prominentes en el libro Segunda de Reyes. Primero, el Señor juzga a su pueblo cuando ellos desobedecen y le dan la espalda. La infidelidad de los israelitas se reflejaba en la idolatría de los reyes y como resultado Dios ejercita su justa ira contra la rebelión. O sea, Dios es justo. Si viene el castigo, viene el azote del Señor, es porque es justo, lo merecíamos. Segundo, la palabra de los verdaderos profetas de Dios siempre se cumple. Esto lo remarco. La palabra de los verdaderos profetas de Dios siempre se cumple. O sea, cualquier varón hoy, siglo XXI, año 2021, mes de agosto, cualquier varón que se levante en nombre del Señor y tome la palabra de Dios y hable la palabra de Dios, ese es un verdadero profeta de Dios. No aquellos charlatanes que andan diciendo, así dice el Señor, y dicen cualquier cosa, ¿no? Puesto que el Señor siempre guardará su palabra, siempre respaldará su palabra. También las palabras de sus profetas son verdaderas. Y tercero, el Señor es fiel. Él recordó su promesa que hizo a David. Ustedes recordarán cuando estudiamos 2 de Samuel 7:10. Dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, o sea, mueras con tus padres, te reúnas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Hablando de Salomón. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, profetizando, obviamente, a Cristo. Y a pesar de la desobediencia del pueblo y la maldad y la apostasía y el desastre que eran los gobernantes, el Señor no exterminó a la familia de David. Y vamos a ver la referencia profética de nuestro libro Segunda de Reyes. El Señor Jesús utilizó la historia de la viuda de Sarepta, de Primera de Reyes, y de Naamán el sirio, Segunda de Reyes, para ilustrar la gran verdad de la compasión de Dios hacia aquellos a quienes los judíos juzgaban de indigno de la gracia de Dios, como los goys, los gentiles, ¿no? Carne de perro, de todos, decían despreciativamente a los que no eran judíos. Y más si eran pobres o eran débiles o oprimidos o tenían problemas físicos, o los cobradores de impuestos, los samaritanos ni hablar, o sea, los gentiles eran un asco para los judíos. Y al citar el Señor el ejemplo de la viuda de Sarepta, la viuda pobre y del leproso, el sirio Naamán, Jesús está mostrando a sí mismo como el gran médico divino, quien sana y ministra a aquellos en gran necesidad de la divina gracia soberana. Y ya no hablamos solamente de la salud física, porque el Señor en su soberanía puede sanar o no, y hablamos de la sanidad más importante, la sanidad del alma. Y esta misma verdad fue la base del ministerio de nuestro Señor Jesús. Su iglesia, la cual procedería de todos los niveles sociales, judíos y no judíos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Por eso dice el apóstol Pablo allí hermosamente en Efesios capítulo 3,
1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Que, y acá está el jamón, que los gentiles, o sea, vos y yo que no somos judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso, amado, amada, no necesitamos hacernos judíos hoy. Yo sé que yo amo a Israel, amo su música, todo, pero no me considero judío, ni mucho menos. Vengo con un pastor judío, ese sí era judío, pero hasta me decían, usted está al lado del pastor, tremendo hombre de Dios, usted también tiene la unción judía porque toca el manto de la descarga, qué sé yo. Entonces pensamos que si nos hacemos judíos vamos a ser más santos, y no, amados, porque eso termina siendo pecado, porque en definitiva los judaizantes decían, Dios está bueno, Cristo, lo que hizo Cristo está bueno, pero tienen que circuncidarse para completar la obra. No. Somos nosotros gentiles, no somos judíos, amamos a Israel, pero nosotros somos tan importantes como el pueblo de Israel para Dios. Muchos de los milagros de Elías prefiguraron aquellos del mismo. Elías resucitó al hijo de la mujer sunamita, Segunda de Reyes capítulo 4. Sanó la lepra de Naamán, Segunda de Reyes 5. Y multiplicó los panes para alimentar a 100 hombres, y aún sobró, Segunda de Reyes 4. O sea que Elías era la prefigura de Cristo. Bien, ¿y cómo podemos aplicar este libro a nosotros? Ya di algunas palabras, ¿no?, que tienen que ver con nuestra vida hoy. Pero vamos a ver la parte del estudio, aplicación práctica. Dios aborrece el pecado. Y Él no permitirá que continúe indefinidamente. Si nosotros le pertenecemos a Él, podemos esperar su disciplina cuando le desobedecemos, porque también hay algunos que andan diciendo por allí, Dios nos castiga. Yo no sé de dónde sacaron ese versículo, ¿no? Pero si sos hijo de Dios, Dios no solo te va a castigar, te va a azotar, te va a dar un revés que te va a dar vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque Dios a los que son sus hijos ama y castiga. Un padre amoroso corrige a sus hijos para su beneficio, para probar que ellos realmente le pertenecen. Dios utiliza a veces a los incrédulos para traer corrección a su pueblo. Y Él nos envía advertencias antes de aplicar sus juicios. Por eso presta atención a la palabra. Quizás el Señor te está advirtiendo algo. Como cristianos tenemos su palabra para guiarnos y advertirnos cuando nos desviamos de su camino. Al igual que en la antigüedad, su palabra es confiable y siempre habla la verdad. La fidelidad de Dios para con su pueblo jamás fallará, aun cuando nosotros sí fallamos. Las historias, como les dije, de la viuda y del leproso son ejemplos para nosotros con respecto al cuerpo de Cristo. Así como Elías tuvo misericordia de aquellos procedentes de los niveles más bajos de la sociedad, nosotros debemos dar bienvenida a todos aquellos que quieran integrarse al cuerpo de Cristo, no importa su estatus social, su conocimiento, si es graduado en la Harvard o repitió el kinder o el jardín de infante, no importa, recibirlos, sumarlos a la iglesia, porque Dios no hace acepción de personas, ni tampoco debemos hacerlo nosotros. Por eso dice Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Un día un hermano, bueno, yo creo que por ahí habló por ignorancia, ¿no? Pero él dijo, no, yo no quiero ir más a esa iglesia porque está lleno de extranjeros. Imagínense qué pensamiento retrógrado, ¿no? Qué pensamiento. Entonces en el cielo Él quiere que sean todos argentinos, porque en el cielo no quiere que haya de toda raza, lengua y nación. La verdad que tenemos que pedirle al Señor que amplíe nuestra cabeza, ¿no? Bueno, terminamos y hacemos un vistazo final de nuestro libro Segunda de Reyes.
que es el libro número 12. No le vas a jugar a la cabeza a la quinela, ¿eh? Es el número 12 de nuestro libro de la Biblia. Autor, bueno, desconocido, pero algunos le atribuyen a Jeremías. Fecha en que se escribió el libro alrededor del año 550 a.C. ¿Qué periodo abarca el relato, lo que contiene el libro? Bueno, el periodo que abarca es del año 850 al 575 a.C. Algunas de las historias más relevantes, más famosas. Elías es llevado al cielo, así una palabra. Elías es llevado al cielo. Eliseo levanta a un niño de entre los muertos. Otro, Naamán se cura de la lepra lavándose en agua sucia 7 veces, obedeciendo al profeta, y el Señor hace el milagro. Y por último, Jerusalén es saqueada por los babilonios y comienza el gran exilio judío. Bueno, hasta aquí nuestra lección de hoy. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles, a la misma hora, 20 horas, continuamos si el Señor nos da vida. Que Dios te bendiga. Dios santo, Dios fiel, Dios bondadoso, sublime, misericordioso, lleno de amor. Me llenas, me afirmas con tus promesas,